Bendiciones, amada iglesia del Señor. Les bendigo. Le habla Diomira Caraballo. Me encuentro en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, Florida. Para mí es un privilegio compartir con ustedes en este tiempo, en este retiro espiritual virtual. Le damos las bienvenidas a todos los que se encuentran en las redes sociales. Saludo a todos los oyentes, a todos los que están en las redes sociales. Bendecimos también los pastores Sam y Ana Etán, honró sus vidas por este tiempo, por haberme permitido compartir esta enseñanza. Para mí es un honor que la palabra de Dios se esté transmitiendo en las redes sociales, que la palabra de Dios sea predicada en las naciones de la tierra, que podamos recibir lo que Dios tiene para con nosotros en este retiro Peniel, un nuevo comienzo, como se titula. Y sabemos que Dios tiene un nuevo comienzo en nuestras vidas. Siempre hay un nuevo camino que Dios tiene preparado para los que le aman y para los que le sirven, para los que esperan en Él. Amén. El tema que voy a compartir con ustedes es el plan redentor para el arrepentido. Amén. Ya nos hemos arrepentido, ya hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como único y suficiente Salvador. Hemos reconocido que Él es el dueño de nuestras vidas. Pero hoy quiero compartir esta palabra que es la redención. La palabra en el griego, en el original, significa apolutriosis, que también se puede decir redención o redimir. La liberación, un rescate de un esclavo. Amén. Entonces, eso fue lo que hizo el Señor con nosotros, como dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, Jesús ha ido a la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Él fue y dio su vida en rescate de muchos. Él dio su vida para que otros viviéramos y viviéramos en Él. Ese plan permanece por todos los siglos. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre, por todos los siglos. Seguirá siendo el Señor de los señores y el Rey de reyes. Amén. Es maravilloso saber que nuestro Padre Celestial amó tanto al mundo que dio a su unigénito y dio a su Hijo para que el mundo conozca al Padre, para que el mundo conozca la vida eterna. Amén. Es la vida eterna conocer a Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa fe que mueve montaña, esa fe que ha vencido al mundo. Vemos que este plan de redención es un plan que no tiene vencimiento. Dice que vive por toda la eternidad. Y este plan venció a todos los planes que el hombre había hecho, todos los planes que el enemigo pueda otorgar. Dice que está por encima de todo pacto y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1 nos habla acerca de la grandeza de Jesús, de lo que Jesús ha prometido para el mundo a través de su obra redentora. Y hoy la iglesia de Jesucristo disfruta de este plan de redención y está disponible para todo aquel que lo acepta en su corazón. Es maravilloso saber que tenemos un Dios que es nuestro abogado, que es nuestra ayuda. Aparte, dio su vida por cada uno de nosotros. Tenemos el Salvador del mundo y el que viene por nosotros. Amén. Y ese plan está allí, latente en cada uno de nosotros, está vigente para que disfrutemos de él. Amén. Podemos decir que la palabra redención también significa agorazo, significa comprar en el mercado. Ese fue nuestro primer encuentro con Él, cuando nos encontró en el mundo, cuando estábamos ya destituidos de la gloria del Señor, estábamos en pecados y Él nos compró a precio de sangre. Hizo un rescate por cada uno de nosotros y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dice la Biblia que nosotros estábamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, sentados juntamente a su mesa, disfrutando de Él, y tenemos herencia juntamente con nuestro Señor Jesús. Jesús nos quitó el yugo que Satanás había puesto desde que aún antes de nacer, aún el que tuvimos cuando nacimos, ese yugo de esclavitud, que aún por nuestras generaciones ya veníamos sellados con maldad, con iniquidad.
Pero ya Él a la cruz del Calvario, ya Él prometió redimirnos, comprarnos, aceptarnos, liberarnos, sanarnos. Ese plan refleja el inmenso amor de Jesús por la humanidad. Jesús pagó por nuestro rescate. Amén. Ese rescate que Satanás no puede detener para este tiempo. Ese rescate que está ahí disponible para todo aquel que clama a Él. En los postreros tiempos veremos gente buscar de Él. Y estamos en los tiempos más difíciles de toda la historia. Son los tiempos más rudos y vendrán tiempos peores. Pero si nos apropiamos de ese sacrificio y vamos a Él y dejamos que Él cumpla su obra en nosotros, Jesús va haciendo en nosotros su obra perfecta, va a ir perfeccionándose hasta la venida. Dice la Biblia que aquel que persevere hasta el final, ese será salvo. Y nosotros perseveramos en Él porque Él nos compró. Amén, esa debe ser nuestra meta, perseverar, ser redimidos, ser sanados en aquellas áreas que aún están cautivas. Quizás yo he escuchado de este tema y quizás yo he tenido experiencia con el Señor Jesús, pero el Señor quiere ir más allá. El Señor quiere hacer una obra en nosotros de adentro hacia afuera, porque así es el Señor, de adentro hacia afuera. Quiere sanar nuestro hombre interior, quiere sanar las heridas que en nosotros nos ha tenido atado al mundo, aquellas cosas que nos separan de Él. Amén. Entonces nos redimió para que jamás diésemos un paso atrás. Que el precio que ya Él pagó nos ha hecho libre de esa vieja vida. Amén. Y nosotros debemos perseverar en Él. Debemos cuidar de Él y ir a la presencia. Señor, revélame a Jesús. Revélame a Cristo, Espíritu Santo. Porque dice la Biblia, Él tomará de lo mío y los hará saber. El libro de Juan nos habla acerca de eso. Que el Espíritu de Dios tomará lo que un día hizo Jesús, esa obra redentora, y nos la hará conocer a nosotros. Nos enseñará todas aquellas cosas. Amén. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención, liberación, salvación y rescate, a través de su sangre, la remisión de pecados y liberación de nuestros pecados, faltas y transgresiones. Amén. Efesios 1:7 nos dice que en Él tenemos redención. Y ya conocemos el término, lo que es la redención. Nos compró a precio de sangre, nos rescató, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces Él dice que ya nosotros estamos juntamente con Él, nos ha rescatado. Entonces vemos que Jesús sigue vigente, Jesús sigue presente. Jesús no es un hijo de hombre para que mienta. Jesús sigue allí, revelándonos el camino al Padre. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, el camino al cielo es Jesús. El camino a una relación cercana es Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es la vida que sopla vida sobre nuestras vidas, sobre esas áreas que están cautivas. Y vemos que cada día Jesús quiere que nosotros nos asemejemos a Él. Él es la medida, Él es la estatura del varón perfecto. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. El plan redentor implica 3 áreas. El área espiritual. Somos un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Aquello que no vemos, pero existe realmente. Esa área donde está nuestra intuición, donde está nuestra comunión, donde está nuestro asiento moral. Amén. Entonces está esa área espiritual que el Señor quiere sanar y restaurar. Amén. Gálatas 3:13 dice que maldito aquel que es colgado en un madero. Amén. Dice que Él llevó en su carga el dolor. Dice que maldito aquel que es colgado en un madero. Nos ha hecho libres de la maldición, de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. Entonces en esa cruz Jesús pudo vencer las enfermedades, los problemas espirituales. Y hoy encontramos personas que recurren en varias situaciones, en varios conflictos. Y es porque hay problemas espirituales de muchas maldiciones ancestrales, maldiciones que han estado allí.
por nuestros antepasados. Y quizás no lo he cometido yo, pero hay una herencia que me persigue y me arrastra. Y yo debo empezar a trabajar en ella. Debo pedirle al Señor que libere esas ataduras espirituales que se reflejan en mi salud, que se reflejan en mi relación con Dios, que se reflejan aún en mi propia vida espiritual. Amén. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces Jesús anuló el acta que era en contra de nosotros. Dice que la clavó en ese momento, que Él expuso a los principados y potestades, los expuso públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Su acto de humildad lo expuso a los principados. Porque dice la palabra en Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor experimentado en quebranto. Dice que escondimos el rostro de Él. Dice que el rostro del Señor fue lacerado, fue destruido, su cuerpo fue traspasado por un costado. Y dice que su cuerpo no tenía hermosura para que le deseemos, atractivos para que le deseemos. Así hizo el Señor, para que le deseemos en este tiempo, para que la iglesia a través de sus dolores y sus quebrantos pueda anhelar al Señor, pueda vivir lo que Él vivió, el sufrimiento. Amén. Por más fortalecidos que estemos, por más tiempo que tengamos en el Evangelio, el Señor siempre necesita que el dolor traspase nuestra alma para poder ser esos que padecen por el Señor Jesús. Vivir el sufrimiento que vivió el Señor. Romanos 5:12. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos contra el Señor. Todos fuimos hechos, concebidos bajo un pecado. Y traemos herencias espirituales que necesitan ser sanadas. Herencias espirituales donde el Señor necesita trabajar. Herencias espirituales que debemos confesar. Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Amén. Entonces, confesamos nuestros pecados al Señor. Amén. Entonces vemos que el Señor Jesús nos ha liberado y nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. El Señor vino a ser el autor y consumador de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos, de los problemas espirituales. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dios muestra el amor por cada uno de nosotros, aun cuando no lo merecíamos. Jesús se entregó por cada uno de nosotros. Vemos que esa obra representa amor. Vemos que también fue sufrimiento. Vemos que fue destrucción, cargó el dolor de muchos. Pero también representa el amor, representa la vida, representa la salvación. Esa obra está presente por todos los siglos. Amén. Esa obra sigue en todos los momentos que necesitemos. Vamos a la cruz. Si necesitamos el perdón, necesitamos la cruz. Necesitamos el ganar las batallas, las pruebas. Necesitamos ir a la cruz. Necesitamos de esa obra redentora. Que el Señor siga justificando nuestra vida, siga justificando nuestra alma, para que nosotros podamos tener una relación más cercana con Él. Amén. Vemos que en los problemas espirituales, en las maldiciones, en el área espiritual, vemos que hay maldiciones generacionales que nosotros venimos arrastrando. Nos encontramos con iniquidad, que es aquello, todo lo que es torcido, que
viene depositada en nuestro ADN. Está en nuestro ADN esa información genética y necesita Dios despojarla, necesita Dios arrancarlo. Amén. Vemos que nos encontramos con problemas de adulterio, fracaso, destrucción, maldiciones, abusos sexuales, homosexualismo. Vemos enfermedades de tumores, enfermedades de cáncer, todo este tipo. ¿Por qué? Porque hay un mal espiritual que viene en nuestra herencia. Amén. Cuando nos apropiamos de esta obra de redención, todas esas pactos y maldiciones se vienen cortando. Encontramos en familias que no pueden casarse, solteros, madres solteras, hijos con fracasos matrimoniales, ataduras a cualquier tipo de vicio, porque hay una maldición generacional presente que necesita ser cortada desde la 10ª generación, de la 8ª, desde la 9ª, desde la 7ª. Hay que empezar a confesarla y romper con esas maldiciones que nos arrastran. En mi familia encontrábamos maldiciones de amputación, de maldiciones de pérdida de miembros del cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros cometieron pecados, mataron, quizás hicieron prácticas de muerte, y eso trae como consecuencia en nuestra generación. Si no confesamos el mal, sigue arrastrando a nuestra generación. Encontramos con hijos delincuentes porque hay maldiciones de delincuencia. Debemos cortarla y paralizarla, decirle hasta aquí, Satanás, hasta aquí. Ponerles límite y confesar la palabra, declarar que la palabra de Cristo nos redime. Dice su palabra en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amén. O sea, podemos ir a la cruz y apropiarnos del área de la redención y saber que allí voy a romper todas aquellas iniquidades, todas esas maldiciones generacionales que yo vengo heredando, esas maldiciones. Y yo cuando llego a Cristo me doy cuenta, ay, esto me pasó porque ahora me di cuenta que en mi familia habían brujos, me gustaba ir a los brujos, mi abuela le gustaba ir a brujos. Entonces nos encontramos con este tipo de problemas. Y así los que practican la hechicería, los que practican los juegos de azar, los que tienen accidentes repentinos, o encontramos con personas que las cosas se les rompen rápido. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de destrucción allí, o no puede prosperar en ninguna área en su vida emocional. Personas que siempre tienen tristeza o que tienen rencores, porque son maldiciones generacionales. Amén. Entonces su palabra alumbra nuestro entendimiento, y que su palabra hoy alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Pedimos que hoy Dios pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y que podamos entender aquellas áreas donde hemos estado atados, donde hemos vivido fracaso, donde hemos vivido destrucción, aquellas áreas que han sido cautivas y se avecinan destrucciones. Y vemos que estamos en un sitio y no damos fruto en un sitio, o nos cambiamos de trabajo o cambiamos de pareja. Este tipo de problemas son problemas espirituales. Amén. Que debemos confesarlo al Señor, debemos empezar a romperlas en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de comunión, o si no, buscar algún líder que nos ayude a romper, que nos enseñe la forma en cómo podemos romper con estas iniquidades y estas maldiciones generacionales que la aportamos en nuestro ADN espiritual. Amén. También encontramos que el plan redentor también cubre el área física. Dice su palabra: Jesús nos libra de la enfermedad que es consecuencia de pecado. O sea, todas las enfermedades que podamos es por consecuencia de la herencia, consecuencia de pecado, consecuencia de aquellas cosas que hicimos en otros días, que hicieron nuestros ancestros, o por causa de nuestra desobediencia también. Entonces sabemos que tenemos un Dios bueno y que Dios no envía
no nos envía enfermedades, sino es consecuencia de nuestra desobediencia. Dice la palabra en Deuteronomio 28 que vienen maldiciones que nos alcanzan. Vemos en el capítulo 28, usted puede meditar ahí y ver que en ese capítulo de Deuteronomio ahí se desglosan las consecuencias por la obediencia y las consecuencias por la desobediencia. Entonces las enfermedades vienen justamente por las desobediencias. Hay el versículo 22 de Deuteronomio que dice: Jehová te herirá con fiebre, inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina. En ese tiempo el Señor le estaba hablando al pueblo de Israel, que le vendrían calamidad, que le vendrían fiebres repentinas. Entonces vienen a causa del pecado. Amén. Cuando no perdonamos, vienen problemas. Encontramos personas que no les cuesta perdonar o no entienden el perdón o simplemente deciden no perdonar y mueren de cáncer. Su cuerpo empieza a recibir destrucción de sus órganos a causa de la enfermedad. Encontramos personas que tienen problemas en los riñones por la falta de perdón, gastritis por la amargura. Todo eso se va reflejando en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no conocemos quizás este tema a profundidad o pues simplemente no hemos aprendido a guardar nuestro corazón. Amén. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos a tener una vida de intimidad con Él y que podamos apropiarnos del beneficio de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Que esa sangre gloriosa sea derramada sobre todo nuestro ser. Que cada gota de la sangre del Señor esté sobre todo nuestro ADN espiritual, sobre nuestro cuerpo físico. Encontramos personas que sufren problemas de tumores porque sus ancestros practicaron abortos, sus ancestros cometieron abusos sexuales. Este tipo de maldiciones generacionales que se reflejan en nuestro cuerpo, con personas que son estériles. Debemos ir allá, el Señor muéstrenos en qué generación nuestros familiares cometieron pecado. Mujeres que abortan espontáneamente, justamente por el tema de que en sus ancestros practicaron el aborto o simplemente se cometió una práctica de aborto. Y ahí viene la maldición. Dice la palabra en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. Amén. Entonces todo pecado hay una consecuencia. Todos los pecados tienen una consecuencia. Así como vuela el ave en su vagar, va volando, así ocurre con el hombre. Vendrá una consecuencia de pecado, de enfermedades. No vamos a ser fructíferos. No vamos a lo que hagamos. ¿Por qué? Porque hay cosas que necesitamos confesar. ¿Cómo se redime un pecado? Pidiendo perdón, confesándolo, presentándoselo a Dios y arrepintiéndonos por él. Con todo nuestro corazón, sí, Señor, estoy arrepentido por mis ancestros y yo decido perdonar, yo decido que tú me perdones por todo lo que cometieron y tú puedas redimir esta área en mi vida y que tú puedas cortar con las maldiciones ancestrales. Y empezar a confesar, sea brujería, sea alcoholismo, sea drogadicción, sea aborto, sea soltería, sea fracaso, cualquier tipo de iniquidad que nosotros ya hayamos identificado. Porque tenemos que empezar a identificar todo este tipo de iniquidades que arrastramos, todo este tipo de maldiciones que están arrastrando nuestras vidas. Amén. Encontramos que hay enfermedades que vienen por herencia, la diabetes, el cáncer, los tumores, ya lo habían mencionado, la esterilidad. Hay personas que dicen, oye, tengo tiempo esperando y tengo tiempo haciéndome exámenes y bueno, hay cosas que hay que seguir confesando. O personas que, mira, tengo principios de aborto o siempre tienen amenazas de aborto. ¿Por qué? Porque hay una maldición allí que necesita ser confesada. Enfermedades de tuberculosis, enfermedades mentales, la esquizofrenia, la demencia. Encontramos personas que el papá murió de infarto, el abuelo murió de infarto, el tatarabuelo, todos murieron de infarto. Entonces nos encontramos con esas maldiciones generacionales, también maldiciones
genética, malformación, enfermedades de hidrocefalia, autismo. El autismo está entre los problemas espirituales, una enfermedad. Ni aún ni los médicos, los neurólogos no han podido darle cura a lo que es el autismo, porque es una enfermedad espiritual que se refleja en lo físico. Entonces ese es un problema espiritual que necesita ser confesado. Vemos que niños se le empieza a detectar este mal, y justamente es por lo que cometieron en sus ancestros el ocultismo, practicaron prácticas de idolatría, de hechicería, y se empieza a reflejar en las generaciones. Entonces nosotros hoy vamos a empezar a romper con todas esas maldiciones y proclamar que ese sacrificio que hizo Jesús se refleje en nuestras vidas y podamos ver el resultado, podamos ver el fruto de ese plan poderoso. También vemos que el plan de la redención involucra el área financiera. Amén. Entonces, el ser cristiano no implica que seamos pobres. Amén. Eso es un error muchas veces, que se confunde la pobreza con la humildad. El Señor nos llama y nos motiva a ser mansos y humildes, pero Él habla de una sujeción a Él, de ser como Él, de caminar como Él anduvo, y no nos está hablando de una pobreza, porque dice la palabra que Él desea que nosotros seamos prosperados, así como prospera nuestra alma. Él desea que todas las áreas de nuestra vida sean redimidas, lo espiritual, lo físico, que podamos ser libres de todas aquellas enfermedades, y que también el área financiera, caminar en la obediencia, con lo que Él establece su palabra, de dar sus diezmos, de presentar las ofrendas, y confesando las maldiciones, lo que hicieron nuestros padres. Quizás ellos practicaron la hechicería, no pagaron, robaron impuestos, nunca diezmaron. Vemos en la palabra en Malaquías 3 que todos hemos robado a Dios. Cuando llegamos al Señor, no tenemos entendimiento de esto, pero el Señor nos enseña, ¿verdad? Nos enseña a ver las promesas que Él tiene, que Él se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. Entonces, cuando llegamos al servicio del Señor, nos encontramos que por medio de esa sangre gloriosa yo puedo ir y decirle: Señor, redime el área financiera, la ruina, la miseria, la pobreza, y que ese pacto se haga vigente en mi vida. Amén. Entonces, la redención en el área financiera viene cuando servimos a Dios con alegría, por medio de nuestras finanzas. Entonces, a veces queremos ver las bendiciones económicas, queremos que Dios nos prospere en un buen negocio, pero no estamos honrando al Señor con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. No hemos estado ayudando al necesitado, no hemos estado pidiendo perdón, porque fuimos derrochadores de dinero. Muchas veces derrochamos dinero, fuimos mezquinos muchas veces. Entonces, estas son iniquidades que trae la miseria, y entonces no nos permiten prosperar. Pero damos gracias al Señor, porque en Salmo 91 nos dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, que Él se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, dice la palabra en 2 Corintios 8 y 9. Sabemos que Él se hizo pobreza, fue golpeado, lacerado, fue destruido, se hizo miseria para que hoy yo pueda disfrutar de sus bendiciones espirituales, sus bendiciones físicas y también las financieras. Amén. Jesús muere y resucita para que yo viva su vida, que yo pueda vivir juntamente con Él y estar consciente de que cada vez que yo tenga un problema, yo pueda acudir a su presencia. Amén, que yo pueda ir a su presencia. Vemos que Jesús en el capítulo 10 de Hechos 38 dice su palabra: como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios andaba con él. Entonces vemos los milagros del Señor antes de ir a la cruz,
Y después, a través de la obra del Espíritu Santo, estuvo haciendo sus milagros, estuvo haciendo sus prodigios, estuvo allí obrando. Amén. Obrando para que su iglesia hoy día, la iglesia de hoy, pueda vivir para Él. Que la iglesia pueda ser entendida en los tiempos. Y pido al Señor que hoy alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Que sepamos la esperanza de que para que Él nos llamó. Que podamos entender que Jesús vivirá por todas las eternidades y seguirá siendo el Rey. Seguirá siendo ese que dio su vida en la cruz. Y vendrá pronto por una iglesia que se empodere de su palabra. Una iglesia que se apropie de sus verdades. Una iglesia que viva sometida a Él y que pueda ir constantemente a la cruz y saber que en la cruz hay vida. Y saber que en la cruz hay amor. Saber que en la cruz hay sanidad. Que en la cruz me trae todo el amor que yo necesito. Amén. Nos encontramos que desde Isaías 53, en el capítulo 53 de Isaías, ya había hablado Isaías, decía en el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le estuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Amén. Tremenda promesa que el Señor nos enseña en esta noche, en este día. Tremendas promesas que Dios nos muestra cada día de nuestras vidas. Que podamos ver que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Que Jesús viene a cambiar lo que un día Satanás distorsionó, lo que un día Satanás dañó. Ese sello que me marcó, el Señor viene a sanar. Y yo te invito en este día a que tú puedas pedirle al Señor que entre a tu vida y empiece a redimir todas esas áreas que han estado cautivas. Y saber que Jesús vivirá por todos los siglos y que Jesús vendrá. Pero necesita una iglesia sana. Jesús necesita una iglesia que perdone, una iglesia que esté lista para la venida del Señor. Una iglesia que vigile, una iglesia que clame por Él día y noche. Yo te invito hoy a que tú puedas, de lo más profundo de tu corazón, decirle al Señor Jesús: Señor, redime mi alma. Yo quiero conocerte, Jesús. Yo quiero caminar en tu palabra. Yo quiero ser partícipe de esas maravillas que tú tienes para con nosotros. Yo quiero sentarme juntamente contigo en esos lugares y vivir la experiencia de que tú eres mi sanador. No que otro me lo cuente, sino que tú puedas ayudarme, Señor. Quiero orar por ti en este tiempo y orar por todos aquellos que están en momentos difíciles, en momentos de aflicción. Y si tú te encuentras atado a muchas cosas y quizás todavía no has entendido lo que es el plan redentor, si quizás aún hay ataduras que te llevan al pasado, te arrastran a dar un paso atrás. Oh Señor, yo te pido por cada uno de los que están mirando este video y ellos sean hoy llenos de tu Espíritu, Señor. Y que tú sanes las heridas y cada enfermedad. Oh Señor Jesús, te doy gracias. Te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por todos los oyentes, por todos los que están mirando en las redes sociales, todos los que están atentos a este retiro, todos aquellos, Señor, que necesitan que su alma sea redimida, todos aquellos que están atados a ataduras espirituales, todos aquellos que están en enfermedades, te pido que tú traigas sanidad, Señor. Tú eres el bálsamo y la medicina, aunque incurable sea tu quebranto.
Aunque dolorosa sea tu llaga, no hay quien juzgue tu causa para sanarte. Yo te traeré sanidad y medicina, dice tu palabra. Y hemos creído, Señor, lo que ocurrió en la cruz. Y vamos, Señor, juntamente contigo. Nos acercamos a ti confiadamente. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay. Y nos acercamos a ese plan de redención. Nos acercamos a ti, Jesús, sabiendo que tú te hiciste, Señor, dolor, sufrimiento. Te hiciste tristeza para que hoy yo pueda gozarme de ti, pueda ser libre, pueda servirte, pueda llevar la palabra a muchos que se pierden. Hoy yo ruego y oro por todos los que están en enfermedades espirituales, aquellos que tienen problemas espirituales, aquellos que están atados al mundo, aquellos que están cayendo en círculos recurrentes espirituales, aquellos que están atados, Señor, a la brujería, al ocultismo, al espiritismo, aquellos que tienen problemas, maldiciones de cáncer, o aquellos que están padeciendo enfermedades de cáncer, enfermedades incurables. Rogamos por ellos, Señor, y te pido, como dice tu palabra en Isaías 53, más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por tus llagas hemos sido sanados. Declaro que hoy puedas recibir sanidad en el alma. Que tu alma hoy sea redimida del mundo, de cautiverios. Tu alma pueda ser libre para adorar al Señor. Tu alma pueda ser sanada de todas las ataduras de ocultismo, espiritismo, enfermedades que vienen por miles de generaciones. Te declaro libre en el nombre del Señor Jesús. Declaro que la gloriosa sangre de Jesús reposa sobre tu vida y que tu ADN es purificado, tu sistema de información genética es libre para que puedas servir al Señor. Yo te declaro libre hoy de toda maldición, herencia del pecado, como dice Gálatas 3:13. Jesús me redimió de la maldición, de la ley, del pecado y de la muerte. Y declaro que por tu llaga ciertamente nosotros fuimos curados. Los que están con enfermedad de COVID-19. Yo declaro que recibes sanidad de todas secuelas de COVID. Yo declaro que tú eres libre de la enfermedad que te agobia, que te persigue, de tumores, de cáncer, de maldiciones hereditarias, congénitas. Rompe las maldiciones, Señor, de ocultismo, autismo, retrasos mentales, esquizofrenia. Declaramos, Señor, cielos abiertos en tu hogar y que todo aquel que está padeciendo COVID-19, te declaro libre en el nombre de Jesús. Que la sangre de Cristo penetra todo tu ser espiritual, alma y cuerpo. Que la sangre de Cristo está sanando las naciones de la tierra. Que la sangre de Cristo está sanando a toda la iglesia de Jesús. Aquel que no ha encontrado respuesta a su vida. Y todo aquel que escuche este mensaje, Señor, reciba el poder de tu amor. El poder de la liberación. Y que pueda confiar en ti perpetuamente, Señor. Confiar que tú eres el autor, que tú eres el principio y eres el fin. Y que eres la paz que necesita el mundo. Yo declaro que en este día tú puedas recibir las bendiciones espirituales y que puedas entender el camino que el Señor tiene para ti. En este tiempo declaro el cielo abierto sobre tu vida y que eres redimido por la sangre de Jesús. Que la sangre de Jesús sana tus heridas. Que la sangre gloriosa del Rey de Gloria sana tu corazón. Declaro que ninguna arma forjada contra ti prospera porque fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Y declaro que aquel que tiene enfermedades, que tiene fiebre, que tiene gripe, que tiene cualquier enfermedad en su cuerpo, diabetes, enfermedades psicosomáticas, enfermedades, Señor, de insulina, declaro total sanidad. Sanidad. Sanidad en Jesús. Que la unción de milagro reposa sobre su iglesia, sobre nuestros hogares. Y sana a las naciones de toda muerte, de toda enfermedad, de las maldiciones de muerte. Y declaro que este tiempo Dios prepara un camino mejor
Prepara un camino para tu vida y que este es el tiempo que Dios ha prometido. Levantarte con nuevas fuerzas. Este es el tiempo donde Dios nos llama a vivir más cercano a Él y que conozcamos a Jesús, que Él es la vida eterna, que Él es el autor y consumador de la fe. Gracias al Señor por este tiempo. Declaro el cielo abierto y que este mensaje haya sido de bendición para muchos. Te bendigo y que la sangre de Cristo cobra todo su ser. Que esa es tu protección y tu marco de protección. Esa es una pared impenetrable que el Señor levanta sobre tu vida, sobre el área espiritual, sobre el área física y sobre tu economía. Declaro que eres próspero en todo lo que tú hagas. Declaro la sangre de Jesús que liberta al cautivo. Declaro libertad sobre todo cautiverio donde te encuentres. Declaro que el Señor alumbra los ojos del entendimiento para que puedas comprender la esperanza por la cual Él nos ha llamado en este tiempo. Te bendigo, le doy gracias al Señor por este tiempo y que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Aunque hayamos pecado, aunque hayamos cometido pecados en el mundo y nos equivoquemos, su sangre gloriosa está sobre nosotras. Y adoramos por esa sangre gloriosa y declaramos la sangre de Jesús sobre todo rincón del planeta, sobre todo lugar. En las redes sociales, en los medios de comunicación, en todo lugar de la tierra, declaro los cielos abiertos. Y que su sangre gloriosa cambie los tiempos, cambie la historia, todo aquello que el enemigo trazó para fracaso. Hoy declaro que esa sangre revierte tu vida en bendición. Te bendigo, amado hermano, que tengas excelente día. El Señor te ama. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.